Y como ya se me había metido el bichito del tejido, que es otro largo cuento cómo se me metió, y ya había pispado el taller de Gobelino, decidí entrar al taller de Gobelino y a tejer mis pinturas. Esos fueron mis inicios. Voy a contar algo así bien íntimo. Yo, la verdad, mi primer amor fue la danza. Yo vi a los 9 años el ballet Petrushka y quedé enamorada de la música y de esa danza. Y les pedí a mis padres estudiar danza. Y entré a estudiar en ese entonces con la Malucha Solari. Y cuando ella dejó de enseñar, nos dejó en manos de Madame Yelena Poliakova, que enseñaba ballet, pero no de una manera estúpida, virtuosa, sino que era una bailarina. Y para mí la danza era fundamental. Ahí en ese tiempo aprendí a bailar cueca y otras cosas. O sea, era la danza, no era ser bailarina clásica. Y después del tercer año rendido me salí y quedé dando bote. Tenía ya el taller en Maquiver, donde hacía teñido con reserva, batik y teñido de amarra. Ya había trabajado con los mimos en vestuario. Bueno, en danza también había trabajado con vestuario para mis compañeros, para las coreografías. Y empecé a sentir una necesidad terrible de la vida universitaria. Entonces decidí volver a estudiar. Y como ya se me había metido el bichito del tejido, que es otro largo cuento cómo se me metió, y ya había pispado el taller de Gobelino, decidí entrar al taller de Gobelino y a tejer mis pinturas. Contar un poquito acerca de cómo era la organización en esa época del taller de textil en general. Era muy amplia, muy rica. Había 3 áreas. El área de tejidos gobelinos según las técnicas de Aubisson, de Pedro Peturó. Había el taller de tejidos a telar con una tremenda variedad de telares de la Margarita Yoho. Y había el taller de estampado, pero que en realidad no solo enseñaba estampado, sino que también técnicas de teñido por reserva, de Armin Wexler. Entonces era un gran galpón, y aunque yo estaba en el rinconcito de los telares de Gobelino, uno podía ver y aprender muchas cosas haciendo un giro. Yo tuve 2 encuentros con Margarita. Uno fue cuando yo había decidido aprender a tejer y tenía unos dibujos de unas estolas y unas casullas para este padre benedictino, el padre Mauro. Entonces yo fui con mis dibujitos, con mi croquera, y llegué al taller y la Margarita estaba retando a todo grito a medio mundo. Y me dio tanto susto que salí corriendo con mi croquera por fuera. Y después, cuando yo estaba tejiendo en Gobelino, ella y Armin Wexler se paseaban frente a mis tejidos y hablaban en alemán. Y siempre estaban, era como, siempre que yo estaba ahí tenían que pasar ellos dos y hablar en alemán cosas. Y ahí la Margarita me dijo, ¿por qué no trae cartones pintados por usted? Quiero verlos. Ahí los llevé, ahí empezó como empezamos a fluir. Entonces yo decidí tomar como complementario el taller de tejido a telar 1 año, y después ya decidí tomar así como ya taller principal tejido a telar. Ella se mostró
era fabulosa. O sea, me sentó en un telar de 7 lisos, un telar muestrero alemán maravilloso, me explicó y me dejó sola. Y me dijo, mire, ahí están los colores, y le recomiendo, me dijo, que vaya anotando las pasadas que haga y que las reitere, ¿sí? De manera que vea el resultado de un rapport de pasada. ¿Ya? Me largué, estaba más contenta que realmente feliz. Hice un lote de muestra porque estaba lanzada la vida, porque había cualquier cantidad de buenos colores, los 7 lisos me permitían cualquier cosa y ese telar también, porque era con teclas. Entonces el control de la escalada era rico. Sí. 67, 68 y 69. Ya el 70 me fui a esa piecita chica que me prestó mi hermano Francisco en Bellavista, y el 71 volví a Lastra. Y el año 68 es bien importante también. Es terriblemente importante, sí. No sé cómo hice tantas cosas, pero las hice. Es un año que no sé fue cómo. tremendamente productivo para Sí, ti. sí. Y entre esos hiciste una serie de tejidos, que son los que estamos viendo acá, que son los bocetos que estamos viendo acá, que son bien paradigmáticos dentro de tu carrera, Claro. dentro de ese periodo. Y de hecho ahí estamos viendo el boceto de un tejido que ahora forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Nos podrías contar un poquito de esta serie? Mira, hay dos orígenes aquí. Un origen es que vender las telas de vestir me iba pésimo y era carísimo. Y además me mantenía a mí fuera del telar, porque no podía igualar mano con la Bernardita. No lo logré. Entonces tejía ella, yo tejía nada más que la muestra. Y quise volver a la tapicería, pero la Bernardita no le podía decir que tejiera mis cartones. Y para mí también habría sido una pesadilla, porque a mí me gustaba tejer lo mío. Entonces ideé una manera de estar conectadas las dos, simple, sencilla. Y aquí en tapicería logramos tejer, yo pude tejer también, logramos igualar mano, entonces fue bueno para mí y para ella también. Igual en el telar de liso. Sí, sí, en el telar de liso. Tenía las ventajas de, en algunos otros que hice después, lograr, por ejemplo, texturas de lado a lado, cosas hundidas, hacer cambios texturales, claro. Y además la ventaja de las terminaciones buenas de comienzo y fin. Yo me crié mucho en el campo hasta los 5 años. Y después siempre me gustó mucho la tierra, el sol. Y cuando logré volver al campo, como a los 12, 13 años, lo primero que hacía era tirarme en la tierra y recibir todo lo que había que recibir. Y además me habían también impactado mucho los tapices de oración persas, orientales en general. Entonces yo sentía que el cuerpo tenía que ser recibido en un tejido y el tejido expresar al cuerpo. Entonces esta zona central es como el tronco, ¿no? Y lo otro es como, ahí estoy. Eso. Sí. Y el centro también funciona como una zona de, como que hubiera una veladura de color que hace vibrar ese centro, ¿no? Hice hartos ensayos porque resultó muy
con 4 colores podía producir muchos cambios, ¿no? Cambios que para mí significaran, ¿no? Eso. Y descubrí que con 3 colores no se lograban, tenían que ser 4. Esos últimos son de la UNCTAD, ¿no? Son bocetos de la serie. Sí, que fue mi triste experiencia tonta, pero bueno. Pero no está el boceto final aquí. Tiene que estar adentro. No. Claro, al principio empecé aquí, quería hacer algo así, pero necesitaba tantos canetes y no tenía ni cómo mandarlos a hacer ni nada, porque cada canete con su trama, con su color, entonces tuve que asencillarme. Entonces las muestras de color que tienes ahí tienen que ver con los colores de la trama, ¿no? Exacto. Todas estas cosas eran una urdimbre de algodón blanco y las tramas era el color. Sí. Los que tienes ahí son los que presentaste en América Me Invoco Tu Nombre en Vano, Sí, en el año 68. sí. Es que aquí me estoy acordando por qué hice ese urdido, ese remetido. Y era para garantizar de que quedara mucho menos lábil la estructura, sí. ¿Y eso era para abrigo? ¿Para espalda? Sí, era para... Muy divertido. Tuve que hacer otro. Mi papá me pidió para un chaquetón. Y claro, no quedó nada de papito, pues entonces tuve que hacer otro después más serio. Sí. La verdad, por un lado yo quería venderlos, pero por otro lado gozaba mucho el color. ¿Mm? Entonces, había como una cosa muy sincera en el sentido que yo no los hacía para la venta, los hacía porque me gustaban. Y eso me salvó la vida, sí, sí. Y incluso si no los vendía, como solía suceder, no sufría para nada mucho tampoco. Y por otro lado, las personas que me conocían y que me encargaban tenían la gentileza de decirme, hazlo tú. La mayoría no marcaba el pedido. ¿Mm? Eso. Este, por ejemplo, es se lo hiciste a la Paulina Valdivieso, ¿no? Sí. Ella era una persona muy gentil, una orfebre de gran calidad. Bueno, primero era ceramista, me encantaba como ceramista, porque éramos de un grupo de 20 artesanos contemporáneos. Y ella me encargó que se quería hacer un abrigo y que le tejiera una tela. Bueno, yo hice esta, que no fue muy buena idea, porque se me ocurrió comprar esta fibra sintética por el color, y yo no tenía idea cómo se comportaban. Entonces ella se hizo su abrigo, y cuando lo estaba planchando, la maldita fibra se quemó. Me dio mucha pena, sí. Sí. No me acuerdo cómo compuse la suerte de esa cosa, pero sí. Este, por ejemplo, no lo logré vender y lo tenía ahí. Y en Dominica, donde estaba este taller de tejido, en el piso de más arriba, no, en el piso de más abajo,
vivía una dama que cosía. Entonces le pedí que por favor me hiciera esta especie de vestido abrigo y usé la tela. Eso. Aquí, de este urdido salieron más de un poncho, por lo que me acuerdo. Ajá. Por eso el hilo de la urdimbre es más grueso, porque ese otro es finito, es 18 al 2. Ese, o 24 al 2, y este debe ser 18 al 2, ya no me acuerdo, porque también compraba 9 al 2 o 9 al 3. O sea, si el número es más chico, el hilado es más grueso. Y como era para poncho, compré más grueso. Y tenía el tema de que los ponchos tienen que estar bien terminados. Y si yo usaba los 6 lisos en sarga, las orillas me iban a quedar siempre un tanto desparramadas, por el ritmo de 6, qué sé yo. Entonces, perdona, por necesidades de buena orilla, introduje intercalar el ligamento tela con la sarga, lo cual me permitió, por un lado, tener buena orilla y por otro lado, intensificar líneas de color, teniendo un color puro y el color mezclado en la sarga. Eso. Me gustó mucho esto, lo usé harto, o sea, lo usé en otras ocasiones. Sí, una buena solución constructiva. Y esto era lo que previo, ¿no? Claro, Pensar ese es el tejido. estudio, claro, de la estructura, claro. Entonces, la sarga también aquí estaba moviéndose cada 2, entonces también tenía que mover cada 2 caladas el ligamento tela. Entonces dejas 4 lisos para la sarga y 2 para Exacto. para el ligamento de tela. Eso. La tejedora de este fue la Bernardita, porque en este tipo de tejido no lográbamos igualar manos. Yo hacía la muestra y ella, yo comenzaba a dejar la muestra y ella tejía. Y todas estas indicaciones también eran para ella. Ella las seguía, sí, todas.